¿Qué tal? Bienvenidos a esta sesión 2 de Shakespeare en cine. Y vamos hoy a ver temas muy interesantes de la historia de cómo ha sido adaptado este poeta inglés, este dramaturgo, quizás el más importante de la historia de la literatura, al cine. En estos más de 120 años de existencia del cine, que finalmente es un arte y una industria muy joven, Shakespeare ha sido, como comentaba en la sesión pasada, el autor que más aparece en créditos en las películas de la historia del cine. De hecho, no solo el autor, el crédito que más hemos visto en películas. O sea, se han adaptado infinidad de textos de Shakespeare al cine, la mayoría de sus obras han sido adaptadas al cine y al audiovisual, por supuesto, a la televisión prácticamente todas. En el caso del cine, no todas, pero sí una gran parte. Eh, Muchas de ellas muy conocidas, por supuesto. Y hablábamos de que el cine mudo hizo pues más de 400 obras basadas en Shakespeare. Vimos, por supuesto, la gran importancia de finalmente en el cine sonoro de dos autores, actores que fueron muy relevantes en sus adaptaciones a Shakespeare, como son el caso de Laurence Olivier y el caso de Orson Welles. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Shakespeare, aparte de Hollywood, que lo mencionamos un poco en la sesión pasada, a propósito del montaje de la película de George Cukor sobre Romeo y Julieta, eh, Shakespeare también tiene, por supuesto, obras que no solo tratan no están en el ámbito inglés, esto todos lo sabemos, y tiene un ciclo de obras que tienen que ver con el mundo griego y el mundo romano. Algunas de estas obras que tienen que ver con el mundo romano tienen adaptaciones que vale la pena comentar al cine. Y tienen que ver con que el mundo romano, particularmente el mundo romano, un subgénero histórico que se llama el peplum, fue muy adaptado en una época al cine. Todavía inclusive hemos visto películas muy exitosas como Gladiador de Ridley Scott en este tipo de temáticas. En 1952, la Metro Goldwyn Mayer quería hacer una adaptación de Shakespeare, tenía la idea, el productor John Houseman, de hacerla eh, a partir de un montaje que fue muy interesante en el teatro. Hay que decir que muchas de las obras de Shakespeare se han adaptado al cine y eso fue algo que empezó con el cine mudo, o el cine silente, y en realidad a veces partían de montajes muy exitosos al teatro. Entonces no faltaba el productor que decía esto podemos llevarlo al cine. Y este más o menos fue el caso de una obra emblemática de Shakespeare que se llama Julio César, que trata la vida de este emperador romano. Bueno, en realidad no la vida, sino trata el momento de su muerte. Y en realidad es una obra muy, 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 muy interesante porque es una de las grandes obras de Shakespeare que habla de los manejos del poder. En realidad, en la obra de Julio César, el personaje protagónico no es Julio César, es Bruto. Bruto que además es un personaje o Brutus, que además es un personaje que reconocemos como un hombre sensato, un hombre además que estima a César, a Julio César, un hombre bastante cauto en sus pensamientos, pero que es convencido por un Casio, que es una especie de Yago adelantado, intrigante, listo, de que Julio César debe morir, porque está en vías de convertirse en un dictador o un tirano. Eh, de hecho, Bruto, piensa que se convence de que efectivamente esto es lo mejor para Roma. No hay ningún deseo adicional al hecho del bienestar del pueblo romano, según él. Esta intriga se ve muy bien retratada en una película de 1953 que se llama Julio César.
Es una película de un director de cine hollywoodense muy interesante, Joseph L. Mankiewicz, que ya antes de hacer Julio César, ya había hecho un par de películas que habían ganado el Oscar para mejor director. Él se había ganado el Oscar un par de veces para mejor director. Una de esas películas muy conocidas que podemos traducir como Todo sobre Eva, en México se conoció como La Malvada. Eh, y posteriormente sería un director que haría una película muy famosa, muy conocida, que es la versión de Cleopatra con Elizabeth Taylor. Eh, en 1952 se propuso que esta película se hiciera. En realidad, esto alguien como Orson Welles, que había hecho una versión teatral muy lograda de Julio César, se interesó por dirigir la película. De hecho, mandó a los estudios, o sea, de hecho, John Houseman estaba pensando que él podía haber sido el director, pero en realidad Orson Welles fue un cineasta que siempre tuvo una relación muy difícil con el sistema industrial hollywoodense desde el principio. Su obra como director es muy accidentada precisamente por esta mala relación con la industria, y de hecho una parte de su obra no se hizo en Estados Unidos. Eh, Sin embargo, él indudablemente parecía la persona ideal para dirigir una versión sobre Julio César, inclusive para actuarla, si era el caso, en algunos personajes importantes. Lo que hizo Orson Welles, sabiendo que estaban preparando este proyecto, escribió una versión, un guión, una adaptación de Julio César de Shakespeare, y la envió a los estudios, la envió a John Houseman, y pues, ¿qué sucedió? Los estudios no querían saber nada de Orson Welles. Lo consideraban un hombre difícil, conflictivo, complicado. Evidentemente, creo que reconocían que era un hombre talentoso, pero para ellos no era suficiente. Y devolvieron el guión sin abrir el sobre, con un mensaje que decía que ese sobre no había sido abierto ni se abría, y se devolvió. Descartaron por completo, sin conocer ese guión, la posibilidad de una versión de Orson Welles hiciera. Finalmente trabajaron con Mankiewicz. Mankiewicz, hay que decir que fue una elección, en mi opinión, acertada. Hizo un Julio César muy interesante, porque su visión de esta película, que es en blanco y negro, es una visión que, sin ser teatral, es bastante respetuosa del texto shakespeariano, en donde no cae en la tentación de que podría ser la posibilidad de que en el cine viéramos acciones que no están en la obra y que solo se dicen. Una paradoja es que esto parecería que podría ser, evidentemente, una posibilidad cinematográfica. Es decir, bueno, si se dice esto y esto es una acción, que se vea. Julio César está lleno de estas posibilidades, ¿no? Suceden las batallas fuera de escena, o más bien hay acciones que suceden fuera de la escena. De hecho, el inicio de la obra de Julio César es Julio César entrando a un estadio a ser victoriado por el pueblo. Y en la obra no entramos a ver al estadio, ni vemos lo que está sucediendo con él, más bien estamos conociendo la intriga de Casio con Bruto, afuera. Después salen y se relatan ciertas cosas que sucedieron adentro, como que rechazó que le pusieran una corona, como que se iba a desmayar, como que se desmayó, en fin, ese tipo de cosas. No las vemos, se relatan tal como no las vemos tampoco en la obra escrita por Shakespeare. Eh, en mi opinión, estos elementos funcionan muy bien en la película,
La película es muy elegante, la película está muy bien dirigida en términos generales. Y una de las características de esta película, que en realidad es quizás la mejor película sobre este tema, basada en la obra de Shakespeare que haya, es que tiene un reparto realmente de primera, uno de los mejores repartos posibles, un reparto que ha pasado la historia. Eh, John Gielgud, que es un actor reconocido por su trayectoria en el teatro shakespeariano y que ha hecho varias películas o hizo varias películas de obras de Shakespeare en diversos papeles y que curiosamente a nivel popular se hizo famoso a nivel público popular en los años 80 por una película que conocimos como Arturo el Millonario Seductor. Él era el empleado, el valet, sí, el sirviente de este millonario, y eso lo hizo muy popular con la gente, pero es un actor de una trayectoria inmensa, un actor además realmente conocedor de Shakespeare, y que hizo muchas veces a Shakespeare en el teatro. Hay que decir que a los 26 años hizo en el teatro Hamlet. Eh, Hace el papel de Casio. Aquí es un John Gielgud joven, joven en relación a otros papeles que lo conoceremos a la postre. Un John Gielgud en plenitud de su trabajo actoral, bueno, que siempre fue relevante. Eh, y el papel de Brutus lo hace un actor muy reconocido. Algunos dicen que la voz masculina más notable de la historia del cine hegemónico, que es James Mason. James Mason lo podemos recordar, hay cantidad enorme de películas que hizo, es un actor muy conocido, muy popular, muy reconocido, inglés. Eh, Curioso, nunca ganó el Oscar, pero lo podemos recordar por ser el Humper de Lolita, la adaptación de Stanley Kubrick a la obra de Nabokov. Él es el protagonista de esta película de Kubrick, sobre la obra de Nabokov. Y ahí lo recuerda, también lo recordamos como el villano de una película de Hitchcock, se llama North by Northwest o Intriga Internacional, se conoció hacia aquí. Eh, y en una cantidad enorme de películas. Pues él es bruto y hace un bruto muy interesante, muy consecuente a lo que seguramente es el perfil del personaje desde la obra de Shakespeare, ¿no? Un bruto cauto, inteligente, pensativo, ponderado, preocupado. Pero lo más llamativo de esta adaptación de Julio César, indudablemente, es que el papel de Antonio, que es importante en la obra, no es el papel principal, pero sí es muy importante, que en la obra tiene un monólogo muy relevante, que es un prodigio de escritura y de posibilidades actorales, que se trata un monólogo de hablarle al pueblo y decirles que frente al cadáver de Julio César, bueno, Julio César está ahí muerto y que los senadores dicen que era justificado, porque antes Bruto ha hablado al pueblo diciéndoles que era necesario que esta muerte sucediera, porque Julio César se convertiría en un tirano. Eh, Marco Antonio en su discurso vira por completo, cambia por completo eh, el sentir del pueblo, que escuchando a Bruto entiende que sí, que está bien, que Julio César debía morir. Y Marco Antonio, al contrario, incita al pueblo a que se rebele frente a la muerte de Julio César. Bueno, pues el papel de Marco Antonio lo hace ni más ni menos que Marlon Brando. Marlon Brando haciendo Shakespeare. Una de las mejores actuaciones de Marlon Brando. Marlon Brando, seguramente todos podemos coincidir en que César ha sido uno de los grandes actores del cine mundial,
y por supuesto el cine más conocido hegemónicamente. Eh, Cuando hizo esta versión de Julio César en el papel de Marco Antonio, en realidad los críticos que sabían que iba a ser el papel, la verdad es que se burlaron de él. ¿Por qué? Porque venía de hacer el papel de Kowalski, el protagonista de un tranvía llamado Deseo, en esta versión de Elia Kazan, que fue muy famosa. Y entonces, claro, es un papel de un hombre rudo, violento, que habla mascullando. Pues no se imaginaban a Marlon Brando porque no lo conocían otras actuaciones anteriores haciendo este papel. Claro, Marlon Brando era un actor formado en el método, pero pues el método no formaba en realidad actores para decir los versos shakespearianos, formaba actores en el ámbito del realismo más crudo. Y eso funcionó muy bien en la adaptación de Tennessee Williams, el también llamado Deseo. Pero pues había muchas dudas de que Marlon Brando pudiera ser Shakespeare, ¿no? Y además este monólogo de Marco Antonio. Bueno, pues eso es por lo que recordamos más esta versión, que es una versión que vale mucho la pena ver, entre otras cosas, unas batallas que hay, está filmada de manera muy interesante, como si fuera un western, enlazada en cañadas, con flechas que se levantan en perspectiva, tal como si fuera un western en donde los vaqueros están siendo asediados por los apaches, por ejemplo, ¿no? Un western clásico de John Ford, por ejemplo. Mankiewicz conocía, por supuesto, muy bien este lenguaje. También otra vez no cae en la tentación de que se vean acciones que no están en la obra. Y creo que eso da un resultado interesante. Pero eh, lo que ha pasado en la historia de esta adaptación de Mankiewicz, eh, Shakespeare, es Marlon Brando. Marlon Brando diciendo su discurso de manera muy notable, ese monólogo, las anécdotas del rodaje dicen que cuando terminó todos estaban estupefactos, la aplaudieron, y el más orgulloso John Gielgud. John Gielgud, ¿por qué? Porque John Gielgud fue el asesor, el entrenador, el coach, como le dicen ahora, de Marlon Brando. Pues Marlon Brando, por supuesto, claro que sí estaba dudoso, claro que sí temía no decir los versos shakespearianos o como debiera, y se asesoró y fue educado en este texto por el mayor especialista en ese momento, que es John Gielgud. Y entonces, ahí está, para la historia del cine, para la historia de las adaptaciones de Shakespeare en el cine, este magnífico momento de una obra shakespeariana, el monólogo Marlon Brando, y la obra en general. La película es una película que todavía podemos ver y disfrutarla, no envejece. Es interesante que hay dos papeles femeninos que son muy, muy pequeños. En la obra de Shakespeare así son. El de Calpurnia, que es la esposa de César, que en este caso lo hace una actriz, Grace Carson, pero tiene una escena importante, pero es una escena pequeña en realidad. Y una actriz muy, muy, muy famosa de Hollywood hace el papel de la esposa de Bruto, que es Portia. Ella es Deborah Kerr, la protagonista de una película muy conocida, De aquí a la eternidad, y de varias películas muy famosas de la época más conocida de Hollywood en ese momento. Eh, Sin embargo, sí, también Deborah Kerr hace esta actuación especial porque ese es un momento importante en la película, un momento en que hace dudar a Bruto, le cuestiona por qué él lo ve desvelándose, preocupado, y no le dice nada a ella, que es su esposa. Claro, Bruto tiene en la mente esta intriga que están haciendo sobre César, que es finalmente, que deviene en el asesinato del mismo. Y obviamente, claro, está preocupado, pero no puede revelar esto ni siquiera a su esposa. Y la esposa lo cuestiona. Y esa secuencia, esa escena también, la obra de Shakespeare es muy importante.
Eh, Esta no es la única película que se ha hecho sobre Julio César que que haya tenido una producción más o menos reconocida. Años después se hizo otra adaptación ya en color. Esto, ya estamos hablando en realidad ya 1970, o sea, ya 15 años después, poco más. Eh, una película que no tuvo el presupuesto adecuado, una película que dirigió un director poco, más bien de tipo artesanal, que sí había hecho algunas cosas para televisión de Shakespeare, pero quién sabe si era el más indicado para hacer una empresa de este tamaño. El director es Stuart Bush. Eh, y realmente la película pues se adolece de varios problemas, se nota la falta de presupuesto, eh, pero principalmente quizás la desentonación entre los actores, eh, a diferencia de la película de Mankiewicz, en donde de las críticas que tuvo la película de Mankiewicz, hay que decir es que le llamaba la atención al público anglo, pues que había acentos de actores ingleses con actores norteamericanos. En realidad, yo creo que se entonan bien. Decían, bueno, si va a estar Marlon Brando, pues mejor que Bruto sea Montgomery Clift, o si va a ser eh, Jake Mason, pues quizás el Marco Antonio debería ser un actor inglés. Pero bueno, yo creo que el resultado vale mucho la pena. En este caso, en el Julio César de Stuart Wells de los 70 en color, eh, las cosas que hay que decir que son interesantes es que el papel de Marco Antonio lo hace un actor emblemático del cine colidense de los años 70, que es Charlton Heston. Charlton Heston, que es un actor muy conocido, hizo esta película como una atracción a la taquilla, tener un actor muy famoso. Venía de hacer un éxito muy importante, El planeta de los simios. Charlton Heston también fue Ben-Hur, ¿no? Poco tiempo atrás, o el Cid. Eh, y también había trabajado con Orson Welles en Thoughts of Evil, en Sombras del Mal, un thriller de Orson Welles muy famoso. Y lo había hecho muy bien, pero otra vez quizás parecía que Heston no era el actor indicado para hacer Shakespeare. Pues no, ahí sí se equivocaba la crítica, porque Heston se formó haciendo Shakespeare en teatro y en otros espacios, inclusive en una obra pequeña, audiovisual, también en una adaptación de Julio César. Y Charlton Heston estaba, él lo dice en sus memorias, él tiene un libro de memoria, estaba un poco obsesionado con el papel de Marco Antonio. Él le parecía que era un gran papel y le interesaba mucho. Entonces, claro, gustoso aceptó hacer el Marco Antonio aquí. Hay un contraste inevitable que hace la crítica en el Marco Antonio de Marlon Brando y Marco Antonio de Charlton Heston, que es, pues, cómo se dice el monólogo, ¿no? El de Brando es atemperado, es muy fino, es de una gran convicción, es muy contrastante en sus tonalidades, y el de Heston es un Marco Antonio más impulsivo, es un Marco Antonio más móvil, inclusive físicamente así está trazado el Marco Antonio de Heston, le habla al pueblo, pues, no solo desde la altura donde está Julio César o el espacio donde está, fuera del Senado, sino baja las escaleras y empieza a hablarle a la gente directamente y a verlos, ¿no? Y eso yo creo que el trabajo, efectivamente, de Heston es bueno, pero pues inevitablemente
se compara con el gran nivel que logró Marlon Brando con la película Mankiewicz. Aquí Bruto lo hace un actor, Jason Robards, que es un actor muy famoso, muy reconocido también en el cine hollywoodense. Eh, pero la historia atrás de la película es también curiosa. Se dice que Jason Robards estaba sufriendo mucho la separación y estaba viviendo en el Colisado por la separación con Lauren Bacall. Y entonces pasó un mal momento en el rodaje. eh, Finalmente, el mismo Heston en sus memorias dice que nunca había visto a uno de los grandes actores, al mejor actor, haciendo el peor papel de su vida. O sea, refiriéndose a Jason Robards, reconociendo que es un gran actor, pero quizás no con el peso específico que podría haber tenido haciendo el bruto de, de esta versión de Julio César. Hay que decir que, claro, que es una versión que pretendía también tener un atractivo comercial, eh, y llamaron a dos actores que se habían hecho muy famosos en la televisión a hacer papeles secundarios, importantes, pero secundarios. En el papel de Casca está Robert Vaughn. Robert Vaughn es ni más ni menos que pues, era el protagonista de la serie que conocimos como el agente de Cipoll, The Man of Uncle, su título original, o Richard Chamberlain, que también estaba haciendo una serie de televisión conocida. Al igual que por ahí también está Christopher Lee. Eh, Dato interesante respecto a los actores en esta película de Julio César, en esta versión, es que John Gielgud es Julio César en esta versión. Entonces, John Gielgud, que había sido Casio en la versión de Mankiewicz, ahora repetía en la versión de Julio César, pero el papel de Julio César. Recordando que Julio César no es el papel protagónico, no es el protagonista de la obra de teatro ni las películas, pero sí es evidentemente un personaje muy relevante. Todos recordamos, está en el imaginario colectivo, aquella frase que está en la obra de Shakespeare, está en las películas, cuando lo empiezan a asesinar, cuchilladas, los senadores, los conspiradores. El último que le asesta un golpe y lo ve a distancia, pero sí lo hace, que es Bruto, eh, pues no puede César evitar decir aquella famosa frase que podemos traducir como, ¿tú también, Bruto? Es decir, son una persona que él consideraba leal, muy cercana, casi como un hijo, pues también, pues es uno de los que lo asesinan. Aunque el discurso posterior de Bruto es muy interesante porque él empieza diciendo que lo amaba, que lo quería, que lo veía como un gran líder, pero que no podía aceptar que se convirtiera en tirano. Bueno, en este, llamémosle ciclo humano de obras adaptadas de Shakespeare, es importante mencionar una obra eh, distinta de Shakespeare a Julio César, pero que tiene que ver directamente con ella, que es Antonio y Cleopatra. Eh, Esta obra de Shakespeare, menos conocida que Julio César, con una temática distinta. Julio César es una gran obra sobre el poder. Antonio y Cleopatra es una gran obra sobre el deber, sobre la pasión. O sea, Antonio y Cleopatra gira en realidad sobre la gran pasión que tiene, pasión madura, hay que decirlo, a diferencia de Romeo y Julieta, no es pasión impulsiva de jóvenes. Ya en la obra de Shakespeare, tanto Antonio como Cleopatra son dos personas maduras, es decir, Antonio tiene casi 50 años, más de 40. Por supuesto, Cleopatra más de 30, o eso es lo que se tiene. Es decir, no son los primeros amores, ya tiene mucha experiencia. De hecho, Cleopatra había tenido un amorío con Julio César, precisamente. Antonio estaba casado, pero sí es una obra que la gran obra de Shakespeare realmente sobre el deseo, sobre la pasión madura.
sobre un amor que, que rivaliza con el deber. Es decir, buena parte de la obra es ver a Antonio despreocupado de los asuntos de Roma, porque pues está con Cleopatra, ¿no? Pasándosela bien. Eh, y esto, pues, hace una obra también muy interesante. Algunos autores, algunos analistas, algunos críticos, inclusive la consideran, o sea, como William Auden, el gran poeta que estudió a Shakespeare, que hay un libro sobre que rescata las conferencias que dio en los años 40 sobre todas las obras de Shakespeare, llega al grado de decir que si tuviera que quemar todas las obras de Shakespeare por alguna razón, cosa extraña, pero vamos, si tuvieran que desaparecer todas las obras de Shakespeare y tuviera que quedarse con una, él se quedaba con Antonio y Cleopatra. De ese tamaño es la importancia que tiene esta obra, que esta es la adaptación más conocida que tenemos en el cine. Esta adaptación la produjo Charlton Heston, o él fue el que impulsó. Recordemos, como mencioné antes, que Heston estaba obsesionado con el papel de Antonio y con ese personaje. Él sentía obligado que tenía que hacer esta obra, y le costó trabajo, a pesar de la estrella que era, y que era muy conocido, eh, pues que el proyecto se fue a hacer, porque era un proyecto costoso. Consiguió inclusive que se hicieran varias locaciones, aprovechar las locaciones de Ben-Hur y algunas maquetas para los navíos de aquella película tan famosa que protagonizó, de alto presupuesto, para hacer una película de bajo presupuesto, en donde un dato curioso es que no solo se filmó en España, sino que España es el principal coproductor de la película, los productores españoles. Es ahí donde consigue dinero. Ya, eh, digamos, ya había una relación interesante entre Heston y España, porque Heston fue el protagonista de la película El Cid, este personaje emblemático de la historia española. Eh, la película, de hecho, Heston quería que la dijera, otra vez sale a la luz Orson Welles, al que conocía muy bien por haber trabajado en Sombras del Mal, y le parecía, por supuesto, un director muy importante, pero otra vez no fue posible. Aquí sí fue porque Wells estaba en otro proyecto, estaba haciendo su Quijote y no pudo aceptar el ofrecimiento de Charlton Heston. Eh, ¿Qué pasó entonces? Que la película la dirigió Charlton Heston. No, no es extraño que un actor dirija sus películas. Ya hablamos del caso de Laurence Olivier y Orson Welles, que lo hicieron de manera muy notable, grandes directores, grandes actores. Y en la historia del cine hay muchos ejemplos, por supuesto. Pero hay ciertos directores que actúan y actores que de repente dirigen. Y en ambos casos hay ejemplos en donde lo consiguen muy bien en los dos oficios, y ejemplos en donde uno de los oficios no se les da, hablando especialmente de los actores que deciden dirigir en algunos casos. Y el caso de Heston, si bien la película es bastante correcta como dirección, y Heston tenía mucha experiencia, por supuesto, como actor, y había trabajado con grandes directores y en películas muy grandes, muy importantes y de alto presupuesto, como para emprender ese proyecto sin problemas, pues bueno, la película eh, se deja ver, pero pues no, quizás no alcanza los niveles que podría esperarse del propio texto shakespeariano. Y la crítica especializada dice que en buena parte, no por Heston, que Heston además actúa muy bien su Marco Antonio, sino por la actriz que hace Cleopatra. Había varias opciones de actrices muy conocidas, entre ellas la Vivian Lee, por ejemplo, que podía hacer el papel, pero bueno, al final no aceptaron y lo acabó haciendo una actriz que se llama Hildegard Neal, que en realidad siempre fue muy criticada por el papel, si bien era una actriz de una belleza clásica con mucho atractivo. eh, los críticos coinciden, y los críticos especializados en la obra de Shakespeare, más allá del cine, coinciden en que Cleopatra es el papel femenino más importante de toda la obra de Shakespeare, o uno de los más profundos e interesantes, o más complejos.
inclusive por encima de papeles más conocidos como Lady Macbeth o Ophelia, por ejemplo. Es verdad, el personaje de Cleopatra es un personaje complejo, con muchas aristas, no de gratis el gran crítico Harold Bloom eh, dedica un texto solo a Cleopatra, que considera que Gigante es un personaje fascinante y el personaje femenino más interesante de toda la obra shakespeariana. Bueno, pues esperaremos que en el cine esto tuviera esa visión y no, y pues finalmente no es así. Yo creo que la película vale la pena ser vista, no es ya muy conocida, no se ve mucho, pero yo creo que es un Shakespeare interesante en el cine. Máxime que esta obra no se ha vuelto a hacer, no se había hecho antes en el cine. Se han hecho versiones en televisión, pero no en el cine, y menos en un cine de estas características. Eh, Hay que decir que siendo la película, una película filmada en España, contó con un fotógrafo español, Rafael Pacheco, eh, y que hay actuaciones de actores españoles. Yo destacaría la actuación de Fernando Rey, este actor emblemático español que trabajó con Buñuel, ¿no? Los recordamos por Viviana, los recordamos por ese oscuro objeto del deseo, bueno, y uno de los actores más conocidos del cine español, hace un papel secundario importante en la película, el papel de Lépido en Tony Cleopatra. La película, bueno, obvio es decir que está hablada en inglés, igual que las otras películas que han mencionado. Pero aquí, bueno, siendo una coproducción española y con ya mucha intervención española, bueno, igual la película tenía que ser hablada en inglés, obviamente. Eh, la otra actriz española, bueno, está José Sacristán, en fin, pero hay, la otra actriz española que aparece en la película es Carmen Sevilla. Carmen Sevilla que hace ahí un pequeño papel, es la hermana de Octavio, que se casa con Antonio después de que regresa de aquel primer viaje a Cleopatra. Hay que ver que la obra es compleja porque sucede en muchos lugares. La obra shakespeariana está enmarcada en lugares tanto en Roma como Alejandría y más sitios, y además transcurren 10 años en la propia obra. Carmen Sevilla hace el papel de Octavia, o sea, la esposa de Antonio, a posteriori de la versión cronocopiata, porque va a permitir que Antonio y Octavio busquen una reconciliación. Antonio y Octavio son los que vencen a, a Bruto cuando él pues obviamente es buscado por haber asesinado a César y hay una rebelión. Y ahora Antonio y Octavio pues están obviamente enfrentados entre sí por el poder, ¿no? Hay una especie de triunvirato en ese momento en Roma, pero pues Octavio está muy molesto porque Antonio va mucho a ver a Cleopatra, ¿no? A Egipto. La obra acaba en Egipto, por supuesto, con la muerte de Antonio y Cleopatra. Cleopatra se suicida. Eso también es interesante porque es alguien que a diferencia de otras obras shakespearianas, donde en la mayoría de ellos las tragedias todos mueren, y mueren casi todos, mueren por diversos azares. En este caso es una decisión muy pensada de parte nada impulsiva de parte de Cleopatra. Eh, Carmen Sevilla, solo comento esto, solo sale en un par de secuencias pequeñas, pero su presencia es muy importante. Ella hizo, como dato curioso, ella es, ella es la protagonista de la versión española de La Fierecilla Domada, de Shakespeare. Y también como dato curioso, hablando de cine mexicano, ella actuó en el cine mexicano un par de veces, en la época de oro del cine mexicano, al lado de Jorge Negrete y de Pedro Infante. De Jorge Negrete en una película que se llama Jalisco canta en Sevilla, y de Pedro Infante en una película que se llama Gitana tenías que ser. En ambos es ella la protagonista junto con ellos en estos papeles. Eh, entonces, vean,
la relación, hablando de Shakespeare en el cine, que podemos llegar a establecer eventualmente. Bueno, esta, este es el ciclo romano, vamos a decir, que está muy bien representado por Julio César de Mankiewicz, hablando de las adaptaciones de Shakespeare en el cine. Pero ahora me gustaría hablarles de, en ese momento, porque solo hemos hablado prácticamente, no solo, pero especialmente hemos hablado del cine industrial, hegemónico, hollywoodense, eh, por obvias razones, porque es el cine que genera una industria económica muy, muy significativa y que permite presupuestos que han hecho que ciertas obras se hagan. Eh, y evidentemente hemos hablado del cine en habla inglesa, las obras inglesas de Laurence Olivier, pero ahora nos toca hablar de Shakespeare en otras cinematografías, cinematografías importantes, en donde dejó una huella muy significativa. Eh, eh, la obra de Shakespeare también en el cine, o está, que ahora, que nos permite además tener claridad de que conforme vayamos avanzando, veremos que, claro, que Shakespeare es un autor que ha inspirado obras en todas partes del mundo, en la cinematografía, que por supuesto ha sido dirigido en los escenarios en todo el mundo, pero que también hay cine de todo el mundo que ha hecho obras basadas en Shakespeare. El cine mexicano, por supuesto, no es excepción, y eso lo veremos en el último módulo de este curso. ¿Cuál es la obra, en mi opinión, que marca una suerte de parteaguas en las adaptaciones de Shakespeare al cine, en varios sentidos, y en el primero en trasladarlo a otra cultura? Pues es una película de Akira Kurosawa, ese director japonés, que es el director japonés más conocido en el mundo occidental, es el director japonés más famoso. Hay directores japoneses muy, muy relevantes que han tenido un concierto a talla mundial, Kenji Mizoguchi, por ejemplo, o Yasuhiro Ozu, que son directores muy, muy atendidos y muy estudiados. Pero Kurosawa, no cabe duda que es el cineasta japonés más famoso en el mundo occidental. Tan famoso que sus últimas películas en realidad fueron producciones hechas por Steven Spielberg, inclusive George Lucas, que Kurosawa recibió un homenaje muy importante en un Oscar, ya viejo. En fin, es un autor muy, 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 muy recordado. Es el autor, quizás la película más famosa de él es Los Siete Samuráis, que además generó que hubiera un remake en una película de género, en género western, que se llamó Los Siete Magníficos. En fin, Kurosawa además fue un autor que adaptó varios autores occidentales, ¿no? Hay una versión adaptada en su obra, adaptó a Dostoyevsky, en El Idiota, adaptó a Gorky, ¿no? Los Bajos Fondos, a varios autores occidentales, y Shakespeare no podía ser la excepción, afortunadamente lo hizo. Eh, Tiene una versión, digamos, inspirada, muy libre. No le podemos llamar exactamente una adaptación de un Hamlet, que se llama Los canallas duermen en paz. Eh, Tiene los elementos que tienen que ver con Hamlet, ¿no? Un hombre joven, vengativo, hacia un líder, en este caso en industria, en fin, pero es una versión muy inspirada solamente en algunos elementos de Hamlet. A diferencia de esta película de Kurosawa, hay una película de Kurosawa que en japonés se llama Kumunoso no Ho, eh, cuya traducción literal es El castillo de la telaraña, que en el mundo occidental se le conoce como Trono de Sangre. Y esta película sí es una adaptación de Macbeth,
es Macbeth, pero en una versión absolutamente libre. De hecho, tanto que no le dan crédito a Shakespeare. Eh, tanto que las declaraciones que ha hecho Kurosawa, sus guionistas sobre la película es, bueno, está inspirada en Macbeth, ¿sí? No es Macbeth, pero si no vemos Tono de Sangre, a diferencia de Los canallas duermen en paz, en relación a Hamlet, no, aquí sí es realmente la historia, el periplo, lo que sucede en Macbeth sucede en Tono de Sangre en general. Pero sí, está ambientada en el Japón medieval. Claro, ya ahí hay un cambio enorme, ¿no? Y algo que autorizaba muy bien a Kurosawa a hacer la película, pues, ponerla en un mundo, en su propia cultura y en la historia. Los personajes no se llaman Macbeth, ni es Lady Macbeth, ni es Banquo y tal. El personaje principal se llama Wayisu, interpretado por el actor japonés también más conocido en el mundo, que fue Toshiro Mifune, eh, actor también de varias películas de Kurosawa, por supuesto, actor en Los Siete Samuráis. Otro dato interesante, un actor que trabajó en el cine mexicano en una película con Ismael Rodríguez, se llama Ánimas Trujano, donde es el protagonista, haciendo además no de japonés, sino de indígena zapoteca, una curiosidad del cine. Este actor tan famoso que en los últimos años inclusive trabajó con Spielberg. Eh, los personajes, Lady Macbeth, se llama Mickey en la película, está actuado por una actriz muy reconocida en Japón, Minori Chiaki. El equivalente a Banquo es Asahi en la película, se llama así, actuado por Isuzu Yamada. Eh, y esta película es una película realmente que vale mucho la pena. Es un gran ejemplo de cómo se puede hacer un gran Shakespeare en el cine, bueno, distanciándose totalmente del respeto incondicional a la obra y rescatar lo más importante de la misma, su espíritu por completo, que eso permite una mayor empatía con el público. De hecho, los críticos de la famosa revista Sight and Sound declararon, alguien declaró por ahí en algún momento, en el 1965, sobre esta película, que era la única película, la única en el momento, es lo que escribieron, que lograba transformar una obra de Shakespeare en película. De ese tamaño es la influencia que tuvo, que tiene esta película. En realidad, cualquiera que quiera estudiar la historia del cine, en algún momento estudiando el cine japonés, estudiando a Kurosawa, estudiando a Shakespeare en el cine, tendrá que llegar a esta película. No hay modo de hablar de Shakespeare en el cine sin hablar de Tono Sangre. Y además como el ejemplo de una película que en su transculturación consigue el espíritu de la obra shakespeariana por completo. Y claro, estamos hablando, la película está hablada en japonés, por supuesto. La película no, pues los grandes elementos, y es la gran discusión, las obras de Shakespeare en el cine, cómo respetar o no el diálogo, son diálogos, evidentemente son eh, eh, una obra literaria valiosa por sí mismos, y es parte de la gran valía de Shakespeare como poeta. Pues más allá de eso, lo que vemos es otra vez, Macbeth es la gran obra también, es una gran obra sobre la la ambición del poder, en el poder y cómo ésta destruye. Pues eso está absolutamente en la obra de Kurosawa, en Trono de Sangre.
Aquí a diferencia de detalles, aquí a diferencia del texto de William Shakespeare, donde aparece un grupo de brujas tal, en la obra y que varias adaptaciones manejan cómo este elemento sobrenatural se aparece a los personajes de Marvel y Banquo. Aquí a los personajes de Wachisu y de Asahi, que están en el bosque, que igual que Macbeth y Banquo regresan, y eso lo sabemos en la película también. Kurosawa se toma varias licencias, hay un texto inicial que explica algunas cosas del momento histórico en el que están, de la situación. Hay un momento inicial en donde vemos que el reino al que pertenecen estos guerreros está a punto de caer por los enemigos, pero que después ellos son los héroes de la batalla y que han salvado al reino y que van a ser recompensados por el monarca. Eh, También ellos tienen el encuentro con este ente sobrenatural, pero a diferencia de la obra shakespeariana o de otras adaptaciones, no son tres brujas, es una sola mujer, mujer sí, una especie de hechicera. Kurosawa además la presenta de una manera muy peculiar, muy atractiva, una mujer en una especie de choza pequeña, tejiendo, hilando, pero toda blanca, como un espectro, como un fantasma. De hecho, prácticamente sí, es un espectro, y solo ella, y ella es la que también, al igual que la obra de Shakespeareana, la que les dice su destino, la que les va, lo que va a suceder. Eh, entonces, a pesar de que el propio Kurosawa declaró que estaba inspirada en Macbeth, en realidad es una adaptación de Macbeth, muy libre, y es una adaptación muy afortunada. Ese es un parteaguas respecto a cómo las diversas culturas, cómo en tiempos, en otros espacios, se pueden apropiar de la riqueza de un autor como Shakespeare. Siguiendo esta orden de ideas, hay otro ejemplo que me parece, y ese es el de un hasta soviético, ruso soviético, Grigori Kosintsev, eh, que es un cineasta que empezó su trabajo cinematográfico en un momento muy vital del cine. Hay que recordar que el cine soviético, es decir, el cine de inicios de la revolución, es un cine que aportó al lenguaje cinematográfico mundial mucho, ni más ni menos que aportó el concepto de la teoría del montaje, que de hecho es la esencia del cine, la posibilidad de yuxtaponer dos imágenes, una tras otra, y que ésta den un concepto a partir de la lectura de una tras otra. Eso es el cine, o es una de las esencias del cine. Es decir, el cine, como inclusive vimos en la primera sesión, pues se ha nutrido todas las artes, no lo entendemos en sus orígenes sin el teatro, sin la literatura, sin la música, sin la danza, sin la propia decoración, arquitectura, de la pintura, y todo eso, el cine ha sido un crisol, ha abrevado todas estas artes y las ha conjugado en un propio arte. El montaje es totalmente un concepto nacido del propio cine, del sentido del cine, como escribiera el gran director ruso Eisenstein. Pues Kosincev creció en ese contexto, creció haciendo cine vanguardista, creció como cineasta, me refiero, cine experimental. Y su obra es regular en el sentido de que, como le pasó a muchos cineastas soviéticos, después del primer impulso que hizo la revolución,
a la creación del cine como arte. O sea, los soviéticos además son los grandes impulsores del sentido del cine como arte. Eisenstein a la cabeza, Pudovkin, por supuesto, Kuleshov. Eh, con el transcurrir los años, esto no funcionaba ya exactamente así, es decir, muchos cineastas empezaron a ahogarse, por llamarlo de alguna manera, en la, en los propósitos del régimen soviético que tenía que ver con lo que conocemos como el realismo socialista y que no veía con muy buenos ojos cierto tipo de arte que no coincidía con el propósito del realismo socialista, que tenía como función principal enaltecer finalmente el régimen en el que se estaba viviendo. Entonces, todo aquello que tenía, ya no hablo de crítica, que fue gradualmente prohibida, segregada, en fin, ya no hablo de eso. Hablo de todo lo que tuviera algún viso de lirismo, de poesía, que no fuera realista, pues no era muy apoyado o no era apoyado en efectivo. Y entonces ahí es donde Cosin pues, tuvo que hacer ciertas obras, ciertas películas que quizás en un espacio diferente podían haber tenido otras posibilidades, pero Cosi encontró en las adaptaciones de grandes obras literarias lo mejor para hacer un gran cine. Es decir, en, sobre eso no tuvo oposición. Decían, va a adoptar una obra literaria, pues bueno, pues eso es parte de la formación, de la educación, y no se le impedía. Cosi se hizo en 1957 una de las obras de las mejores, la mejor adaptación del Quijote. No está hecha, curiosamente, en España, no está hecha en Estados Unidos, está hecha en la Unión Soviética por Kosinski. El mejor Quijote en el cine de Cervantes es el Don Quijote o Don Quijote de Grigori Kosinski. Y eso le labró un gran prestigio mundial. Y luego Kosinski entonces encontró que que funcionaba muy bien, él era un hombre muy preparado, eh, a, pues sacudir a los clásicos y emprende la tarea de hacer Hamlet. En 1964 conocemos la película a nivel mundial, la adaptación soviética de Hamlet, Gamlet, o se llamaría en ruso, dirigida por Kosinski, producida por Lenin Film, eh, y que realmente es una de las mejores adaptaciones de Hamlet y de Shakespeare en sí. Primer dato, la traducción del inglés al ruso es ni más ni menos de Boris Pasternak. Ya ahí, ya con la parte también literaria, la parte de empezamos bien. A diferencia del caso de Kurosawa, bueno, que no está la fuerza de la película Tono Sangre necesariamente en la poesía de los diálogos. Aquí sí hay también una obra, un trabajo importante. Eh, Segundo dato interesante, esta película está, hecho, está hecha a la muerte, posterior a la muerte de Stalin. Si se ve con atención, bueno, a la muerte de Stalin se liberaron fue un poquito menos, más flexible el régimen soviético con los creadores, este es el caso. Y se lee con atención la película, no está hecha solo con ese propósito, pero recordemos que además toda adaptación de los clásicos a una época, a un momento del creador que lo está haciendo, siempre se referirá al momento que está viviendo, por supuesto. Siempre tendrá que ver con una metáfora del momento que está viviendo. Esta película
llega a haber momentos en que hay eh, símbolos que nos remiten al momento en que los nazis habían finalmente eh, permeado en Europa con, con- con con su ánimo de conquistar. Pero con más detalle podemos también entender dos cosas, y esto está declarado por Cossinsel finalmente. En, en la película de Cossinsel, Dinamarca, aquí a diferencia de la película Kurosawa, el Hamlet no ocurre en la Unión Soviética o en Rusia, ni es parte de la historia, ocurre como la obra de Shakespeare en Dinamarca. Y en la época en que Shakespeare la escribió, es decir, en una época medieval, siglo XIII, seguro. Pero Conci se dice que podemos, que Hamlet de esta película, Dinamarca es una cárcel. Hamlet se ve apresado en una cárcel. A pesar de que todo el tiempo en la película estamos viendo el mar, realmente la película, desde la visión de Hamlet, desde el punto de vista de Hamlet, estamos entendiendo que vivimos en un lugar hostil, y eso que le da al príncipe. Segundo, podemos leer la película de una manera sutil, no es lo más importante, pero sí es interesante saberlo, de manera que Claudio, el usurpador, el que mató al hermano, a su hermano, el padre de Hamlet, al rey, y además que se quedó con la reina como esposa, Gertrudis, y que Hamlet, obviamente, al ver el espíritu de su padre, que le pide venganza, que por cierto, la secuencia del espíritu del padre apareciendo en Hamlet es un espíritu además gigantesco, es uno de los más afortunados, en mi opinión, retratos del fantasma del padre de Hamlet en una película adaptada de Shakespeare. Eh, Podemos entender, leer a Claudio en clave de que es una suerte de Stalin. No es lo más importante de la película. Lo más importante de la película es que es una obra estéticamente, estilísticamente, cinematográficamente, como lenguaje, muy lograda. En mi opinión, y la de muchos críticos, es una de las mejores obras de Shakespeare en el cine, el Hamlet de Cossinsel, y por supuesto, probablemente el mejor Hamlet en el cine. Habiendo Hamlets interesantes, ya hablamos del que el Hamlet de Laurence Olivier es un buen Hamlet, es un muy buen Hamlet, que además en su momento ganó el Oscar, el primer Oscar que ganó una obra basada en Shakespeare, aquel Hamlet de Laurence Olivier. Pero, y también hay Hamlets a posteriori, que ya hablaremos de ellos, interesantes, pero en mi opinión ninguno consigue tiene la fuerza de este Hamlet, que además es un Hamlet muy atractivo, en todos sentidos, como historia. Es un Hamlet que además interpreta a un actor en ruso, de apellido Smoktunovaski, que podemos ver algo sobre, por ejemplo, él actúa Tchaikovsky en una película soviética, él es Tchaikovsky en la película del mismo nombre soviética, pero una película de Tarkovsky, en el espejo de Tarkovsky, él es uno de los protagonistas, por supuesto. Eh, este actor hace uno de los mejores Hamlets del cine. Es un Hamlet interesante, complejo, un Hamlet que además todo el principio vemos, cambia en la propia película, eso también es muy interesante. Es un Hamlet muy irónico, muy impulsivo al principio, pero también muy melancólico. Y después de que es deportado de alguna manera, donde personalmente lo iban a matar, ¿no? Y él descubre esta intriga contra él, porque además quienes prepararon o sea, convencen a dos de sus amigos
de que lo hagan al famoso Rosencrantz y Guildenstern. Eh, él, lo sabemos, en la obra consigue revertir esto, de hecho hace que maten a los otros casi por tontos eh, y por traidores. Y él regresa, y regresa como un Handel ya, que ha perdido esta melancolía, que ahora es un Handel muy vital. Claro, regresa a un momento muy difícil, como conocemos la historia, la muerte de Ofelia, enfrentarse a Laertes, regresar a enfrentar al propio padrastro, a Claudio, a otra vez confrontar a su madre. La madre también cambia su actitud con él a su regreso. Y bueno, lo que conocemos en la historia, el final trágico en donde pues todos mueren finalmente. Eh, Realmente la película, en mi opinión, es muy moderna. Los escenarios son impresionantes, son unas locaciones muy atractivas, un castillo. Está filmada en lugares donde destaca mucho la piedra, ¿no? El emplazamiento, la película es en blanco y negro. Eh, y creo que es uno de las obras cinematográficas basadas en Shakespeare más importantes. Cosinceps hizo una segunda obra basada en Shakespeare años después. En 1970 hizo El Rey Lear. El Rey Lear eh, la hizo pues poco antes de morir. Él moriría poco tiempo después de terminar la película. Eh, ya la hizo con muchísima más libertad en su concepción. Eh, Curiosamente, hay críticos que dicen que es así, en traducción notablemente lograda de la idea de la obra de Shakespeare a términos comunistas. Curioso. En realidad, lo que se refiere es que el inicio de la obra, que no está en la obra de Shakespeare, es muy interesante y tiene esta influencia del montaje cinematográfico. Se nota mucho, quizás también, el estilo soviético con el que filmaba Einstein. En fin, así empieza la película con personajes de la población que claramente viven en la pobreza, que representan el proletariado hambriento y oprimido, diríamos. O sea, son grupos de personajes que van avanzando hacia un lugar, hacia un castillo, en procesión, pero es una especie de ballet sincrónico muy bien orquestado frente a la cámara. Y esto, por supuesto, algo nos habrá querido decir Kosinski, porque eso no está en la obra de Shakespeare. También aquí el Rey Lear está basado en un texto que escribió Boris Pasternak. Él ya había muerto cuando se filmó el Rey Lear, pero Kosinski siguió el guión este, que hizo Pasternak y mucho le debe el logro de la película a él. Hay que decir que también, al igual que Hamlet, en estas películas hay un músico muy importante, es Dmitri Sostakovich, es el músico de ambas películas, y especialmente en El Rey Lear, la música es una música épica, una música desgarradora, es una orquesta de cuerdas que es muy funcional la película, el tono de la película. Eh, el personaje Hamlet lo interpreta un actor estonio, Joey Jarvet, que después a él sí lo veríamos en una película de Tarkovsky, Solaris. Eh, eh, Como todos sabemos, la obra de Shakespeare, El Rey Lear, es una obra donde los personajes son de algún modo corales. El Rey Lear le da el título a la obra, pero no es el único personaje principal. Son sus tres hijas, especialmente Goneril y Regan, sus esposos, por supuesto Cordelia, que es la hija a la que él de algún modo se hereda y desen- por la que él desencadena su infortunio.
Eh, y, por supuesto, el bufón que lo acompaña, que es una especie al cual se protege y siempre le tiene afecto, pero el bufón es el único capaz, sin que desate las furias de él, de decirle sus verdades, ¿no? De ser totalmente irónico, decirle cosas que nadie se atrevía a decirle. Eh, que está interpretado por un actor que murió muy joven, pero que hizo una carrera notable en el cine soviético, Oleg Dahl. Eh, es una versión muy interesante el texto de Shakespeare, nada teatral, donde la primera secuencia, que es el rey repartiendo su reino, pues la podemos ver en clave de una tensión familiar que, pues como dirían algunos, nada le envidiarían al cine de Bergman. Es realmente una adaptación muy inteligente del Rey Lear. Y la interpretación de Jarve, también en mi opinión, y creo que muchos críticos, es el mejor Rey Lear que se haya hecho en el cine. Hay un Rey Lear interesante, Paul Scofield, un gran actor inglés, el de Peter Brook, que ya hablaremos de él, una versión ahí sí muy teatral, eh, pero el de Jarve le da, igual que pasa con Enjambre de Kosincev, el Rey Lear de Kosincev es un Rey Lear que tiene muchos matices actorales, que es un Rey Lear que puede ser muy autoritario, hasta violento, pero también puede ser muy tierno, puede ser muy sutil, puede ser un hombre muy melancólico. Vemos también, al igual que pasa en el Hamlet, a un personaje que tiene una curva cambiante en toda la película, ¿no? Que empieza con un hombre dueño de sí mismo, poderosísimo, cómo se vuelve un hombre muy frágil y desvalido, que más bien genera una sensación de ternura y de empatía respecto a su desvalidez como condición humana. Eh, que funciona muy bien en la película. Una película que tiene toda filmada en Estonia. Hay que decir también el actor que protagoniza Lea Yarvet era estonio, que de hecho aprendió a hablar ruso digo, sin ningún problema para hacer este Rey Lear. Y la película tiene en blanco y negro también, tiene como lenguaje cinematográfico es muy lograda, es muy atractiva, los encuadres, la, la, la forma en que está presentado, las locaciones, ¿no? Que se vuelven, pasamos de un castillo aséptico, no ostentoso, casi austero, a parajes abiertos, ¿no? Que las batallas funcionan con pues, la técnica o través del lenguaje soviético, del cine soviético, lo que conocemos como en latín el pars pro toto, la parte por el todo. Vemos batallas que a partir de cómo la gente huye y cómo se queman los lugares, no tiene que verse las batallas con cientos o miles de extras y funciona estupendamente la película. Estas obras de Kosincev, shakespearianas, pues son también, en mi opinión, o en la historia de las adaptaciones de Shakespeare en el cine, un punto de referencia de, de, de conseguir el que la gran obra shakespeariana pueda estar también en una gran película basada en Shakespeare. Por último, voy a mencionar el caso italiano, que es muy peculiar porque la primera gran obra, no la única, la primera gran obra en términos presupuestales y en términos de interés basada en Shakespeare que se hizo en Italia es de un, un cineasta que se llama Renato Castellani, que es un cineasta formado en el neorrealismo italiano, un movimiento muy importante de la cual saldrían cineastas muy famosos, cine italiano, entre ellos
por supuesto Visconti, el propio Fellini y varios más, que cada quien decantaría hacia otro tipo de cine, Vittorio Sica, por supuesto, y otros grandes autores, Rossellini, sin lugar a dudas. Renato Castellani no tuvo no tiene el alcance que tienen los cineastas que acabo de mencionar italianos, pero es un cineasta de oficio, formado en el realismo de la posguerra, el que dio origen a este movimiento realista italiano. Eh, Quizás su obra más importante sea su adaptación a Romeo y Julieta, curiosamente, que ya no tiene que ver nada, bueno, directamente con el realismo italiano, que es una película en color, también eso es importante, digo, primera gran película en color sobre Romeo y Julieta. Recordemos que la primera gran producción de Romeo y Julieta en cine mundial y es hollywoodense, es la película de George Cukor de los años 30. Eh, y esta es una coproducción entre Italia y el Reino Unido, hablada en inglés, filmada íntegramente en Italia, filmada en espacios muy atractivos, unas locaciones medievales auténticas, en Siena, en Venecia, en Verona misma, que es donde ocurre la historia de Shakespeare, eh, con una ambientación magnífica. Los actores protagonistas son Lawrence Harvey, que hace Romeo, un Romeo joven, el actor tenía veintitantos años, ya era más o menos reconocido en un trabajo, es un actor inglés, la película se habla en inglés, y actuados los actores principales son ingleses, aunque hay muchos actores italianos, por supuesto, que están doblados, o hablan directamente al inglés. La, la actriz que hace Julieta es Susan Shental, de 19 años como actriz cuando esa película. Recordemos que en la obra de Shakespeare se menciona explícitamente que Julieta va a cumplir 14 años, y ese texto se conserva en esta adaptación de Castellani. Se dice, Julieta va a cumplir 14 años, ¿no? Y ya se puede casar o ya buscan que se case, el padre y la madre. eh, Tiene 19. ¿Qué diferencia enorme hay a la película Cukor, donde los personajes, Romeo y Julieta tenía más de treinta y tantos años y Romeo cuarenta y tantos, ¿no? Esa fue la gran crítica a la película Cukor en su momento, que no tenía nada que ver con las edades de los personajes de Shakespeare. Y que además era difícil de creer un amor tan impulsivo, que es lo que caracteriza la obra, en personajes de esa edad. Sin embargo, la película, como ya lo mencionamos, de Cukor, tiene sus valores de producción y en muchos sentidos también vale la pena. Pero aquí ya estamos frente a un Romeo y Julieta que es una adaptación más parecida a lo que quizás Shakespeare estaba plasmando en locaciones italianas, dirigida por un italiano, eh, y que pues centra su interés en que pues es una película de un presupuesto importante y que funciona en términos generales. Di- digamos que lo que se puede decir de esta película es que se duele de una especie de, no solemnidad, pero sí de respeto a la obra shakespeariana, de demostrar a Shakespeare en términos de locaciones, vestuarios, actores, en toda su magnificencia, pero no en la vida que significa lo que está sucediendo en la obra. Un ejemplo de esto es que el personaje de Mercucho, que es el amigo de Romeo, que en la obra de Shakespeare es muy importante. Hay críticos que dicen que es uno de los personajes más importantes de Shakespeare, Mercucho. De hecho, que dicen que de alguna manera Shakespeare lo mata a la mitad de la obra, bueno, muere a la mitad de la obra por Teobaldo en un duelo, inesperadamente.
y que muere porque él era realmente es el atractivo de la obra. Pues es un personaje ingenioso, simpático, ocurrente, vital, enorme en todos sentidos, cosa que no es Romeo, cosa que no es Julieta, ni nadie más en la obra. Entonces, en la película de Castellani, me escucho, casi no aparece, es algo muy curioso, recortaron muchas de sus escenas, o sea, es una adaptación, por supuesto, pero donde sacrificaron buena parte de la obra es en Mercucho. Y cuando Mercucho aparece, no tiene el atractivo que uno esperaría que está, inclusive hasta de alguna manera en la obra, en la adaptación de Cukor de los 30 y que está en la obra shakespeariana. Y aquí muere casi más. Y entonces es curioso porque el gran signo, o sea, el destino que cambia a la trayectoria de Romeo es que él, evidentemente, que ha sido prudente para no pelear con él siendo un Montesco, para no pelear con los Capuleto, eh, ha sido prudente de no meterse mucho ¿no? En lo que el pleito casado que tienen los jóvenes entre ellos y las casas Capuleto y Montesco, pues en ese momento no puede aguantar la indignación o la molestia, el dolor de que su gran amigo y su amigo tan ingenioso, tan valiente y tan interesante en todos sentidos, Mercucho, haya sido muerto. Entonces decide impulsivamente confrontar a Teobaldo y también impulsivamente, accidentalmente, bueno, lo mata. Pues es el primo de Julieta. Y entonces ahí, cuando de hecho Romeo mata a Teobaldo, recordemos que hay un diálogo muy conocido en donde dice Romeo, soy juguete del destino. Bueno, y tiene que salir huyendo. Para eso, esto sucede además a posteriori de que ya se casó con Julieta. Y bueno, se desencadena una serie de desgracias, malos entendidos que pues son parte esencial de la obra. Eh, y sin embargo, bueno, lo que quiero, esta adaptación de Castellani, pues es una adaptación que se puede ver, que vale la pena, que sí tiene muchos recortes en momentos en que quizás quien no conozca la obra podría eh, extrañarse de algunas ausencias, pero la película tiene valores de producción finalmente también. Por último, menciono el caso peculiar de un director que fue muy famoso a nivel popular, Franco Sefirelli, y que es un caso interesante. Sefirelli se formó siendo asistente de Visconti, un gran cineasta, y del que le aprendió muchas cosas, entre otras, adaptar a los grandes clásicos de manera que funcionaran también para el cine. Visconti es el gran cineasta que ha adaptado obras clásicas muy famosas, muy conocidas de literatura y que lo ha hecho bien en general. Eh, Sefirelli aprendió mucho de eso. Sefirelli se formó también en el aprendizaje, eso lo aprendió a Visconti también de la ópera. Sefirelli se formó como diseñador. Sefirelli entendía muy bien la dirección de arte como pintor y como melómano, como alguien muy aficionado y conocedor de la música. La ópera, por supuesto, fue un espacio natural para él. Fue muy famoso siempre haciendo óperas importantes, inclusive él filmó en cine una ópera basada en Shakespeare, Otelo, pero está filmada como ópera. Eh, y sin embargo, Sefirelli no está considerado como así, en el, en el canon de los grandes cineastas universales, no está escrito en el mismo, a diferencia de sus connacionales, Visconti, Rossellini, Fellini, Pasolini, por supuesto, Antonioni, De Sica, tampoco ni siquiera está
bueno, ¿por qué? Porque la obra de Zeffirelli es una obra que muchos consideran, y no se equivocan, una obra más tendiente a lo comercial, una obra que busca más la espectacularidad, una obra que además en general ha tendido a ser una obra proselitista en unos casos, ¿no? Como todas las películas que hizo sobre la tradición católica, por ejemplo, Jesús de Nazaret y otras. Eh, y también inclusive ideológicamente es alguien que siempre generó polémica, más bien cercano a visiones pues más propias del fascismo, en fin, ¿no? Entonces es un cineasta polémico, fue un cineasta polémico, de hecho no murió hace mucho, murió bastante grande, 96 años en el 2019. Sin embargo, hay que reconocer que Zeffirelli hizo tres obras de Shakespeare y son sus mejores películas. O sea, donde mejor encontramos y por lo que Zeffirelli está en la historia, por lo menos de las adaptaciones de Shakespeare en el cine y de manera muy importante, es por sus adaptaciones de Shakespeare, no por sus, a diferencia de los otros cineastas que he mencionado, Kosinski que tiene un gran Quijote, Kurosawa que tiene una obra enorme, ¿no? O Mankiewicz o Cukor, en fin, otros grandes cineastas. eh, Zeffirelli realmente tiene tres obras sobre Shakespeare que son importantes. La primera de ellas, y fue una especie de entrenamiento muy logrado para llegar a la siguiente, que es la más famosa, es La Fierecilla Domada. Bueno, así la conocemos en México, esta obra shakespeariana, que más o menos así se puede traducir literalmente la doma de la bravía o de la fiera, en fin, ¿no? El término de Shrek. Eh, hizo una coproducción italiano-Estados Unidos, y lo más famoso de esta película, está basada en una obra muy conocida de Shakespeare, una obra que en la actualidad resulta muy polémica para muchos críticos y conocedores, ¿no? Por cómo la visión de la mujer en la obra y cómo termina, pero es una obra que hay que analizar a profundidad. La felicidad domada de Zeffirelli tiene el gran atractivo que los actores protagónicos, que son ni más ni menos que Richard Burton y Elizabeth Taylor, que en ese momento, estamos hablando de 1968, de los 60, en ese momento era la pareja del espectáculo más famosa. Famosa además bueno, y que trabajaron en muchas películas juntos, ¿no? Cleopatra, por ejemplo, de otras, la de Mankiewicz, eh, y que venían de haber ganado el Oscar. Bueno, con ¿Quién tema Virginia Woolf? Esta famosa obra de Edward Albee que dirige Mike Nichols, una obra intimista muy potente, una obra que exige una presencia actoral enorme. Y ellos eran pareja, y un poco lo que es conocido, claro, en la obra de Albee, quien también Virginia Woolf, una pareja que tóxica, que se autodestruye o que se destruye, alcohólica, que se insulta, que se agrede, y sin embargo no pueden dejar de vivir juntos. Pues en la vida real, de algún modo, sabemos que Richard Burton y Lisa Taylor tenían esa relación. Bueno, pues era genial, como un éxito, una posibilidad comercial, tenerlos juntos en La Fiercilla Domada. Esta obra donde el personaje que interpreta Burton, que es Petruccio, el personaje protagónico, se empeña en buscar dominar a una mujer que quiere, que no, su padre no puede casar por su carácter, que es Catalina, que está interpretada por Elizabeth Taylor. Eh, Es una película donde vemos ya las partes realmente atractivas que pudo imprimirle Zeffirelli. El músico es Nino Rota, uno de los grandes músicos de la historia del cine, el gran músico, entre otras cosas, de Fellini, ¿no? Que conoce sus partituras especialmente a través del cine de Fellini.
y Seferi era un conocedor realmente un conocedor, alguien que dominaba la historia del arte. Y la película debe mucho, pues, a ese momento de la cultura eh, escénica italiana que conocemos como la comedia del arte. Y eso está plasmado de manera muy, 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 muy atractiva, muy inteligente en la película. El guión, y aquí empiezan las licencias, Thomas Sefirelli, pero sin embargo, a manera a la a similitud de lo que pasó con Kurosawa, los guionistas se jactaban de que, pues, habían recortado el 70% de los diálogos de Shakespeare, el 70%, es decir, y que habían inventado otros. O sea, se tomaron esa licencia. Los guionistas, además de Seferielli, que en realidad es Sheki D'Amico. Sheki D'Amico es Suso Sheki D'Amico. Es una guionista que tiene mucha importancia porque es la guionista de una de las mejores películas de la historia del cine italiano y quizás también el cine mundial, Ladrones de bicicletas de Vittorio Sica. Pero también es guionista de dos de las grandes películas italianas dirigidas por Visconti, El Gato Pardo, la adaptación de Lampedusa, y Rocco y sus hermanos, quizás la mejor película de Visconti. Bueno, pues, hombre, tenía a la mejor guionista italiana, uno de los mejores guionistas. Al mismo tiempo, tenía un buen guionista inglés, Paul Den, que, bueno, en realidad era alguien que hacía guiones para películas James Bond, ¿no? Goldfinger es un guion de él, ¿no? O unas de las sagas del planeta de los simios. Eh, los guionistas jugaron tanto con esto que en los créditos de la película, en el guión dice, con el agradecimiento a William Shakespeare, porque sin él no se hubiera encontrado, no se hubieran encontrado las palabras. Sin embargo, la película funciona bastante bien. La película es un entretenimiento, en mi opinión, que ha envejecido un poco, pero que sin embargo sigue viéndose de manera que un público popular la puede encontrar atractiva. Es una historia que atrapa a mucha gente y el atractivo de Richard Burton y Elizabeth Taylor es innegable. Por último, destacar que la gran película de Fellini es Romeo y Julieta, la adaptación que hizo Shakespeare, y que es una adaptación emblemática. Es un Romeo y Julieta muy interesante, es de 1968. El primer gran interés está también una coproducción italiana y Reino Unido. El primer interés está otra vez en el conocimiento de Zeffirelli. O sea, Zeffirelli tenía claro que él quería hacer espectáculos. Él, de hecho, tiene una aclaración, dice que él entendía el cine como que, pues, no lo iba a hacer para conocedores, que eso le parecía muy aburrido. Él quería acercarse al público, a la gran audiencia, y lo que quería es llevar la cultura a un público masivo, y por eso hacía espectáculo. Ahora, ese espectáculo que él hace está muy bien sustentado en sus conocimientos de dirección de arte, del conocimiento de los espacios, del vestuario. La película fue nominada al Oscar por dirección de arte, por cierto, fue reconocida por sus grandes vestuarios, es referencial en la propia historia del cine por los grandes vestuarios que tiene. Pero él mismo decía, cuando se hablaba de eso, decía, la película no funcionó porque fue un éxito de taquilla. De hecho, Romeo y Julieta es el primer gran éxito taquilla, o el gran éxito taquilla basado en una obra de Shakespeare. La gente la vio muchísimo, es muy famosa película. Y Shakespeare, recordemos cuando mencionábamos que en alguna época los productores no lo querían hacer porque consideraban que retraía al público, porque pensaban que iban a ver algo que no les iba a gustar, que era muy académico. Bueno, pues es lo primero que Sefirelli no hacía. Esta película no es nada solemne.
evidentemente se toman muchas licencias. Inclusive, bueno, aquí sí me escucho, es un personaje que destaca, que brilla, pero inclusive se toma licencias como que desaparece secuencias que en la película de Castellini no es así, ni en otros casos, como la muerte que le inflige Romeo a Paris, el prometido de Julieta, cuando va Romeo a verla al sepulcro, donde le dicen que ella está muerta, que bueno, en realidad está dormida, pero no lo sabe, y Paris aparece y tiene ahí un encuentro y lo mata. En esta película de Seferielli esa secuencia está eliminada, entre otras cosas, porque Seferielli no quería que el público perdiera la empatía hacia Romeo. Y efectivamente lo de Shakespeare es un acto, o sea, que haya matado a Tibaldo, a Teobaldo, tiene sentido, pero a Paris pues ya lo hace un personaje menos... eh, pues más violento. Entonces Shakespeare entendía muy bien eso, la empatía con el público. Uno de los elementos más interesantes de esta versión de Seferielli es su casting principal, o sea, Romeo y Julieta. Es un casting donde sí está cercanísimo o totalmente está atendiendo la edad de los protagonistas actores, es la edad de los protagonistas de la obra. La actriz es Olivia Hussey y tenía 15 años cuando hizo la película. En un casting de centenas de actrices que audicionaron, escogieron a ella. Por cierto, hay que decir que la Julieta, la versión de Castellani, ya no volvió a hacer cine después de haberse hecho Julieta, se casó, ya no volvió a hacer cine, fue su único trabajo en el cine. En este caso, ella sí, todavía vive y hace algunas cosas. Y el actor que hace Romeo es Leonard Whiting, de 18 años cuando hizo la película, un actor que después ha hecho varias películas con papeles de todo tipo en el cine, especialmente inglés. Eh, esta juventud es parte del atractivo de la película y además uno que fue muy interesante en la época, que es la primera película de Romeo y Julieta en el cine donde hay desnudos de los personajes. Ustedes se acordarán que en la obra de teatro, en la obra de Shakespeare, ellos se casan y hay un momento en que cuando él está viendo, antes de huir de Verona, ir de irse exiliado, pasan la noche juntos. Uno puede inferir que pasaron, que consumaron finalmente su intimidad. Y en el caso de Seferielli no lo pone en duda. Están desnudos, vemos a Romeo de espaldas en un desnudo integral completo y vemos a Julieta le alcanzamos a ver los senos desnudos. Entonces eso llamó mucho la atención en el momento. Eh, Decir que hay finalmente Seferielli lo que hace es un gran espectáculo, que es una película que sigue siendo muy atractiva, es una película llena de color, de vitalidad, de pasión. La música es uno de sus grandes intereses. El tema de Romeo y Julieta, de Nino Rota, se hizo tan famoso que fue un éxito de ventas, el tema en sí mismo. Y todo mundo lo conoce, se toca y se reconoce. Voy a decir una tontería, ni modo. Era el tema de una mueblería cuando yo era joven, que anunciaba sus muebles, cuando no se pagaban derechos de autor, lo usaban como tema de una mueblería en México, pero así en muchos lados del mundo. Es un tema que está en todos los discos de antología de música en el cine y tal, el tema de Romeo y Julieta de la película de Sofia de Nino Rota. Es realmente, pues, una película importante. A diferencia de las otras obras de Severelli, uno pensaría, la verdad es que siempre está el prejuicio de que es una película que podría ser cursi. No, creo que debemos calificarla en justicia. Es una película no solemne y una película que cuenta de manera muy atractiva, de manera que se acerca al público popular como espectáculo esta historia y que contribuyó mucho, hay que decirlo, a que Romeo y Julieta, la obra de Shakespeare, se hiciera muy popular entre la gente. Bueno, con esto acabamos esta sesión de hoy.
nos podemos ver en una próxima, en donde ya veremos el cine que surge a finales de los 60, contemporáneo de y en los 70, donde hay películas muy interesantes también que son parteaguas en la adaptación Shakespeare al cine, donde hay películas muy influenciadas por el teatro, Peter Brook, Tony Richardson, su Hamlet, o películas que alcanzan unos niveles muy interesantes como el Macbeth de Polanski y otras que también analizaremos. Muchas gracias por su atención.